Buenos días, compañeros, profesor. Estas son mis respuestas a las preguntas que he podido ver en el aula virtual, que algunos de ustedes me han contestado. Entonces voy a responder a ellas. La primera pregunta viene del profesor César. Respecto a Comte y al impacto que él cree que debe tener la ciencia en la organización de la sociedad y en la educación, ¿cuánto de libertad de pensamiento y cuánto de dogmatismo progresista crees que hay en su propuesta? Estoy pensando en cómo se puede pensar el progreso como un camino ya trazado, no solo que solo hay que completar a lo largo del porvenir. ¿Puede todavía, desde el punto de vista de Comte, haber libertad de pensamiento y de conciencia crítica dentro de esta planificación de la sociedad y de la educación? Bueno, por una parte, sí, en efecto, Comte plantea que el pensamiento positivo o el espíritu positivo es el que permitirá a la sociedad progresar, ¿no? Y a la ciencia, pues, también reorganizar de mejor manera la sociedad y la educación, ¿no? Ahora, ¿cuánto de libertad de pensamiento? Bueno, sí lo hay, si consideramos que él plantea que eh, l- la ciencia o los planteamientos del conocimiento epistemológicos tienen que liberarse de la metafísica, del ámbito teológico también, ¿no? Entonces, ahí hay una libertad, de alguna manera, pero yo pienso que por otro lado también la libertad es, en ese sentido se ve ya no tan amplia como parece, porque de alguna manera al insertarse todo este ámbito de las ciencias y al abarcar el espíritu positivo, al abarcar todas las ciencias, pues también se ve coaptada por las categorías que hay en ella, ¿no? Y no hay como una amplitud o una libertad en sí misma, ¿no? Sino como una libertad dentro del marco de lo que plantea el espíritu positivo para las ciencias, ¿no? Y luego, ¿cuánto de dogmatismo? Pues sí, yo creo que hay bastante, desde el planteamiento de Comte, desde el principio hay bastante dogmático, ¿no? Y eso quizás es una limitante, ¿no? Es un límite también para plantear un modelo que pueda implantarse en la educación, sobre todo. Y claro, bueno, en realidad a la segunda pregunta, pues sí, o sea, yo creo que desde el punto de vista de Comte hay una libertad de pensamiento y también una conciencia crítica, pero con respecto a lo que pertenece a las ciencias, ¿no? Con respecto a lo que pertenece al espíritu positivo. Pero más allá de eso, yo creo que no, porque justamente el espíritu positivo no invita a cuestionar, por ejemplo, los problemas sociales. Eso es un punto que quizás no, Comte ya no desarrolla como en su primera, digamos, como en su primer esbozo, ¿no? De lo que es el espíritu positivo para la sociedad. Pero sí es importante, ¿no? Porque eso de alguna manera tiene que ver también con la estructura de la sociedad, con la planificación, con la educación. Entonces, eso es también importante, pero de alguna manera hay libertad por un lado, pero una libertad que se ve coartada después en la ciencia, ¿no? Y en las categorías de la ciencia, ¿no? O sea, conciencia crítica respecto a otras formas de conocimiento sí la hay, en efecto, pero no hay conciencia crítica al respecto de sí misma para con la sociedad, para con los problemas sociales, ¿no? Creo que eso es interesante también ver. Carlos comenta, quisiera saber si lo siguiente es correcto. Comte considera que es necesaria una división, un paralelismo entre las ciencias específicas para que las leyes generales puedan tener estabilidad y contribuir al conocimiento positivo. Si esto es correcto, ¿cómo es posible el desarrollo de las ciencias frente a tal división? ¿Qué prospectos da el desarrollo de ciencias regionales que no se vinculan entre sí en cuanto a compartir leyes? Considero si existe un carácter inconmensurable entre los objetos, una diferencia que cada ciencia posee, pero ¿es esta diferenciación tan radical o acaso es nociva la posibilidad de ciencias integradoras? Quizás sea por el fracaso de toda teoría general de las ciencias y porque la física newtoniana tiene su uso en los cuales es válida y otros en los que no, como toda ciencia.
En resumen, ¿cuáles consideras que son los riesgos de este pensamiento positivo en cuanto a la falta de integración en los conocimientos científicos? Bueno, por una parte, Comte considera que en efecto hay una ley, ¿no? Hay una ley sobre todas las demás ciencias, ¿no? Que organiza las demás ciencias y ahí incluye sobre todas las ciencias sociales. Esa es su prioridad, yo creo, porque de alguna manera las otras ciencias se han estado organizando. Las matemáticas, las ciencias físicas, la fisiología, por ejemplo, también. Entonces se han estado organizando y han creado algunas leyes, ¿no? O han estado en ese ámbito, pero no tanto la ciencia social o la sociología, ¿no? O porque en realidad con él prácticamente se inicia todo esto, ¿no? Porque no había una ciencia de la sociedad. Entonces, claro, no es que haya una división, o sea, sí hay una división de las ciencias, pero eh, lo que Comte agrega a esto es el espíritu positivo. O sea, no es que, digamos, se divide o intenta dividir todo y bueno, no. O sea, por un lado lo que intenta hacer es que esa división esté guiada por el espíritu positivo. Y bueno, de alguna manera ahí, yo creo que por ahí va el asunto, y no es que haya como un integrismo tampoco, bueno, eso ya lo contesto en la siguiente parte, pero la primera parte, bueno, sí es que Comte considera necesaria una división, claro, no tanto, o sea, no tanto. Siento que, que lo importante es que la ley general o el espíritu positivo se rija por estas leyes generales, por la ley general del espíritu positivo y vaya encaminado, y estas ciencias vayan encaminado en torno a esa ley. O sea, de ahí que ya estén divididas, en realidad ya estaban divididas de alguna manera para especificar o para obtener conocimientos específicos en su campo, ¿no? Y que eso ayude a crecer la sociedad. O sea, lo que hace Comte, en definitiva, en esta parte es eh, proponer lo que ya estaba, ¿no? Que las ciencias ya se estaban dividiendo un poco, ¿no? Que tenían un espíritu común que al parecer los intelectuales no habían detectado, pero Comte sí, como esta ley general. Entonces, bueno, eso es un poco, pero no es que él viene y las divide, yo creo que ya estaban divididas, solo que refleja otra vez esa división en su propuesta positivista, ¿no? Y luego en la segunda parte, eh, ¿cómo es posible el desarrollo de la ciencia frente a tal división? Claro, lo que quiere hacer Comte es una ciencia de la sociedad, ¿no? Y claro, bueno, se une a la división que ya está hecha, ¿no? Por varias otras ciencias. Creo que ese es el punto. Y claro, finalmente, ¿cuáles consideras que son los riesgos de este pensamiento positivo en cuanto a la falta de integración de los conocimientos científicos? Yo creo que no es que intenta integrarlos, ¿no? O sea, lo que intenta es plantear una ley para todas las ciencias, ¿no? O sea, porque claro, cada ciencia es específica y tiene sus conocimientos específicos, entonces pienso que por ahí más bien tiene esta cuestión, ¿no? Pero sí creo que por ahí va, igual, bueno, hay que verlo, hay que seguir discutiéndolo, pero siento que más que dividir, porque bueno, igual yo lo nombro en la exposición, sí se divide, él divide las ciencias en algunas categorías, por así decirlo, pero lo que hace es hacer un reflejo de lo que ya estaba, ¿no? En su sociedad, de lo que ya estaba como división, pero agregándole este espíritu positivo. Gracias, Carlos, gracias, profe. Bueno, ahora vamos con Sebas. Gracias por tu exposición, Diego. Podría decirse que la propuesta de Comte constituye una primera perspectiva epistemológica para estudiar mejor a las ciencias sociales. ¿Cuál es el plus que reciben las ciencias sociales a pretender ser enfocadas desde la metodología de las ciencias naturales? Ya, por un lado, creo que la propuesta de Comte sí es una primera ciencia de la sociedad, ¿no? O sea, ya hablar de perspectiva epistemológica, no sé, creo que es como una aproximación más bien científica, ¿no? Al estudio de la sociedad. Eso creo que es el asunto. Sí es una primera propuesta definitivamente a una ciencia de la sociedad. Creo claramente que sí. Epistemológica todavía no me queda tan claro, creo que podríamos seguir conversando al respecto. ¿Cuál es el plus que reciben las ciencias sociales al pretender ser enfocadas desde las metodologías de las ciencias naturales? Bueno, la objetividad. Eso es lo que plantea Comte, ¿no? La objetividad. Que las ciencias sociales también sean objetivas, ¿no?
Pero claro, es cuestionable ese asunto porque sí, o sea, en verdad en las ciencias naturales somos objetivos, bueno, intentamos, se intenta, ¿no? Luego los posteriores positivistas van a discutir sobre la objetividad de las ciencias naturales y si en verdad es objetiva o no, y bueno, también cómo se aproxima esto a las ciencias sociales, y es una discusión amplia. Pero bueno, eso es mi respuesta. Em, bueno, les agradezco a todas sus preguntas.